Hola, ¿cómo estás? Nuevamente es un gusto para mí estar contigo en este quinto módulo del curso gratis Introducción a la norma ISO 9001. Desde ya te doy la más cordial bienvenida y espero que lo aproveches y te sirva. Estoy seguro que así será. Bueno, en este quinto video llamado Enfoque basado en procesos, veremos qué es un proceso, qué es un enfoque y finalmente qué es el enfoque basado en procesos. Debo decirte que este concepto del enfoque basado en proceso es muy importante que lo entienda y lo entienda toda la gente dentro de la organización, porque de hecho es uno de los principios del sistema de gestión de calidad, pero también es un punto importante para hacer una buena implementación dentro de una organización. Ok, comencemos. ¿Qué es un proceso? Quiero hacerte una introducción al respecto porque creo es necesario si quiero que el concepto enfoque y proceso quede bien explicado y comprendido. Proceso es posible entenderlo en función de una fracción de tiempo, es decir, no hay proceso si no hay tiempo. Para verlo en el contexto de comportamiento de las personas, un proceso son actividades que se deben realizar para pasar varias etapas hasta tener una actividad realizada. Por ejemplo, cuando nos vestimos, cuando preparamos un café, etc. Siguiendo en este contexto y tomando por ejemplo el proceso de preparación de un café, podríamos tener lo siguiente. Para preparar el café existirán instrucciones para operar la máquina, las cuales fueron realizadas por el fabricante. También el mismo fabricante habrá entregado para las máquinas las instrucciones de mantención. Lo que quiero decir es que existirá información de entrada para la preparación y de salida en el proceso. Por ejemplo, de qué tipo de café se requiere o qué tipo de café requiere el cliente, quién podríamos ser nosotros mismos, ¿cierto? Por lo tanto, un proceso en este módulo debes entenderlo como actividades que se deben realizar en un cierto periodo de tiempo y que da como resultado un servicio o un producto final. Por lo tanto, existirá información sobre estas actividades o procesos antes, en la entrada y en la salida o después del proceso. Ok, pasemos entonces a la definición de qué es un proceso. Se puede definir entonces al proceso utilizando esta clásica gráfica en la cual el proceso A son un conjunto de actividades, o también puede ser una, y recursos que permiten que los elementos de entrada sean transformados en elementos de salida de este proceso. Es decir, un proceso transforma elementos combinándolo entre ellos y generando algo completamente nuevo. Esto puede ser algo tangible como un producto e intangible como un servicio. Todo proceso también debe evidenciar controles para que éste cumpla con lo inherente al mismo proceso. Es decir, de alguna manera se verifique si el proceso cumple o no. Acá podemos ver este gráfico donde el proceso P tiene entradas, tiene salidas y tiene controles. Y algunos ejemplos de entrada, por ejemplo, mano de obra, infraestructura, materiales, métodos, recursos, etc. Y la salida podría ser un mismo producto, un mismo servicio y los registros que van quedando dentro digamos, para llevar a cabo el proceso. Y los controles también pueden ser controles financieros, controles de producción o de operación y controles también de calidad. Este es el gráfico que tú vas a ver que representa lo que es un proceso. ¿Ok? Entonces podemos definir que procesos son conjuntos de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de otros procesos. Los procesos de una organización son generalmente planificados y puestos en práctica bajo condiciones controladas para aportar valor. Un proceso en el cual la conformidad del producto resultante no pueda ser fácil o económicamente verificada se denomina habitualmente proceso especial. Ok, haciendo un resumen de lo que es un proceso, podemos decir que un proceso son actividades que transforman elementos intangibles o no tangibles, haciendo una combinación de ellos y como resultado se obtiene un producto o servicio. Un proceso puede estar constituido por una actividad o por varias actividades.
Generalmente los elementos de entrada a un proceso son la mano de obra, los materiales e infraestructura, los métodos necesarios para llevar a cabo la actividad y el recurso financiero. Pero también se puede considerar como entradas al proceso los resultados de exámenes de satisfacción del cliente, como por ejemplo, ¿cierto? Bien, ahora veamos lo que podemos entender por enfoque. Cuando hablamos o queremos definir el enfoque basado en procesos, la palabra enfoque la utilizamos para definir una atención especial en la práctica sobre los procesos de nuestra organización o negocio. Si recurrimos como siempre al diccionario de la Real Academia, encontramos, como nos ha acudido en otras ocasiones, varias excepciones. En esta oportunidad recurro a la siguiente. Proceso es dirigir la atención o el interés hacia un asunto o problema desde unos supuestos previos para tratar de resolverlo acertadamente. Por lo tanto, el hecho de enfocarnos en algo, en este caso en proceso, significa que la organización o nosotros sentimos nuestro entorno como proceso. Debemos tener claro toda la estructura del proceso en nuestro entorno. Debemos comprenderlo en su naturaleza. En esta gráfica podemos ver que tenemos entrada, salida, controles, y en el interior del proceso podemos ver que hay varios procesos que se relacionan. Está el proceso A, el proceso A', el proceso B, el proceso B', etcétera, ¿cierto? Y como puedes ver ahí, cada uno de alguna forma se relaciona, ¿cierto? La entrada de uno es la salida de otro proceso, y la salida de un proceso es la entrada al proceso que viene, ¿cierto? En este segundo gráfico podemos ver que tenemos los mismos procesos, proceso A, proceso B, proceso C, proceso D y el proceso F, pero de alguna manera, y también tenemos la misma entrada y los mismos controles, pero como decía, de alguna manera los procesos están más organizados y más enfocados, es decir, nos desviamos o sacamos el ruido que provocan de alguna forma procesos que eran del proceso A y que de alguna forma anteriormente o sin un enfoque lo teníamos denominado como otro proceso, que era A', que estaba relacionado en el proceso A, pero en esta gráfica incluimos a todos los procesos A en un solo proceso, ¿ya? Lo mismo hacemos con el proceso B, el C, el D y el F, es decir, procesos que de alguna manera están relacionados entre sí, como por ejemplo el proceso A, nos enfocamos y lo agrupamos según sus propias características, funciones, etc. Entonces, como puedes ver en este gráfico, el proceso está más enfocado y de alguna manera está más organizado, ¿cierto? Porque tenemos más claridad sobre cómo funcionan estos procesos entre sí. Para entender mejor qué es lo que es un proceso, en esta gráfica tenemos los mismos procesos, ¿cierto? El A, el B, el C, el D. Y de alguna manera, lo que hace el enfoque es como si miráramos el proceso a través de un microscopio, y lo que vemos en el microscopio lo especificamos cada vez mejor, ¿cierto? Entonces, como ven en la imagen, tenemos el mismo proceso, pero lo enfocamos solamente en los procesos A, B, C, D y E. Tenemos la entrada, la salida y los controles. De esta manera enfocamos nuestros esfuerzos en los procesos que ya tenemos enfocados y verificados, sin ruidos, sin digamos, con una claridad que nos permita agrupar todos los procesos que puedan ser comunes en un solo proceso. El enfoque de proceso como principio, podemos decir que un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando la actividad y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. El enfoque de proceso permite que cualquier actividad o conjunto de actividades que utiliza recursos para transformarlos en resultados se pueda considerar como proceso. Para que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen que identificar y gestionar numerosos procesos interrelacionados y que interactúan entre sí. A menudo el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. La identificación y gestión sistemática de los procesos empleados en la organización, y en particular las interacciones entre tales procesos, se conoce como enfoque basado en procesos.
Bueno, como definición entonces, podemos decir que el enfoque de proceso es mirar a la organización con un número acotado de actividades, las cuales podemos agrupar según su contexto en el cual se desarrolla. A estas actividades las llamamos procesos, y el enfoque de proceso no es más que mover el lente para mirar con más profundidad cada proceso, para poder definirlo claramente en términos como elemento de entrada, elemento de salida y los controles. El enfoque de proceso es vital para poder entender cómo se interrelacionan todas las actividades entre sí, y definir si es una entrada o salida de otro proceso. Así se controla de mejor manera. Bueno, como observación final, podemos decir que enfocarse en los procesos nos sirven para que los grandes problemas puedan resolverse dividiéndolos en fragmentos más pequeños sobre los cuales tomar control. El enfoque nos permite ver más allá de lo que se ve cotidianamente, como ver a la empresa por un microscopio y ver más allá de las áreas de trabajo y llegar hasta los fundamentos de dicho proceso que observamos. Tal vez por eso se considera un principio de calidad. Un sistema de gestión es una red o una malla viva en la cual las cosas inertes se vinculan con seres vivos a través de las actividades requeridas e inherentes. La calidad de un sistema dependerá de cómo la organización es capaz de aplicar este principio y entenderlo. Muy bien, hemos llegado al final. Recuerda que te habló Víctor Cabrera de ISO 9001 calidadparatodos.com. Contáctame en www.iso9001calidadparatodos.com/lateral contacto. Deja tus comentarios, sugerencias u observaciones. Saludos y muchas gracias.